Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor Raúl Romero. Él tiene un doctorado interinstitucional en educación, y es un experto en la pedagogía, ¿no? Aparte es docente de la Universidad Iberoamericana, nuestra universidad hermana en la Ciudad de México. Raúl, un gusto que estés aquí con nosotros. Un gusto estar por acá. Bien, pues vamos a hablar obviamente, como Raúl es experto en pedagogía, sobre el tema de la educación en México, ¿no? Sabemos que es un tema que prácticamente cada sexenio, cada gobierno estatal, cada gobierno municipal, siempre es un tema rector dentro de las políticas públicas. Parece que nunca va a desaparecer porque desafortunadamente pareciera que es una problemática en nuestro país. Pero quisiera empezar, Raúl, preguntándote, ¿el tema de la docencia hoy en día en México está subestimada? Yo creo que en algunos sectores sí podría ser subestimada, principalmente, por ejemplo, en las áreas urbanas. Hay por ahí un meme muy clásico ya en internet donde hay una caricatura de un maestro hace 10 años regañando a un niño, llamándole la atención, como queramos verlo, junto con los papás. Y en la otra mitad de la caricatura está un maestro siendo regañado por el papá y los niños. Uh-huh. Entonces en algunas zonas sí creo que se subestima, pero sin embargo en otras tantas, a lo mejor mucho más en provincia, resulta ser una figura relevante, no solamente en la escuela, sino en la sociedad, incluso una figura de autoridad en algunos momentos. Pero vaya, esa figura de respeto que antes tenía el docente, ¿crees que se está perdiendo y por qué crees que se está perdiendo? A lo mejor está cambiando, no sé si perdiendo, pero sí está siendo modificada y mucho tiene que ver con esas políticas estatales y nacionales que acabas de mencionar. Cada sexenio la figura del docente es cambiada o modificada por el perfil que marca la política nacional. En algún momento era una figura central, ahora la política educativa menciona que el centro de atención tiene que ser el estudiante, pero se deja de considerar o se deja de mencionar explícitamente que es el profesor quien sigue planeando, quien sigue seleccionando materiales, quien sigue evaluando, y no porque tenga el sartén por la manga, sino porque es él quien tiene de alguna forma la experiencia y el conocimiento, que tiene que ser reconocido y tiene que ser más explícito este reconocimiento. Oye, ahorita que hablas sobre este tema, históricamente, por ejemplo, en el sexenio de Fox se hablaba del compromiso social por la calidad educativa. Luego en el sexenio de Calderón se hablaba de la alianza por la calidad educativa. Y ahora en el sexenio del presidente Peña Nieto está la reforma educativa y este nuevo modelo educativo. ¿Por qué no avanza la educación en México? Porque justo acabas de mencionar algo importante, ¿no? Al inicio de la charla. Cada sexenio sigue siendo un tema recurrente. Pero cada sexenio la política inicia, no retoma lo que se ha ido avanzando. Entonces tal parece que cada presidente y cada secretario de Educación Pública quiere poner el sello propio de su periodo, y creo que ese es en parte un error porque hay aciertos muy importantes en cada uno de los sexenios que valdría la pena tener continuidad, y no por ser un periodo nuevo, no por ser un partido nuevo en el gobierno que quiera poner un sello que olvide lo demás. Entonces, más bien valdría la pena revisar lo que se ha hecho. El presidente Peña Nieto dijo que esta reforma educativa es la gran revolución educativa. Sin embargo, habría que revisar las reformas educativas más recientes y sin irnos más lejos, la del 94, 2012, que tiene aciertos muy importantes, muy buenos, y que por falta de continuidad, pues desgraciadamente no se han podido evaluar ni ver los logros de estas políticas. Y entonces justo acaba el de decir que es la gran revolución, como si antes no se hubiera hecho nada, como si antes no hubiera pasado nada. Y este es un gran error sexenal. Independientemente del partido que esté en el poder, sexenio a sexenio se cambian las políticas y no hay continuidad. O sea, sigue siendo una visión sexenal a corto plazo. Sí, exacto. ¿Y cómo trabajan, por ejemplo, Raúl, otros países en el tema educativo? Mira, hay un gran ejemplo que siempre menciono en algunos momentos donde me dan la oportunidad: España. Hace ya algunos 15, 20 años España hizo una reforma educativa. Pero el gran acierto de España, y en esta reforma participó César Coll, que es reconocido a nivel internacional, precisamente por su participación en esta reforma, en donde España planteó la modificación de planes y programas desde educación básica inicial hasta media superior y casi iniciada la universidad. Pero esta reforma se implementó hasta que estaba lista toda, es decir, analizaron las necesidades, las características de la población, diseñaron planes y programas en donde participaron expertos en diferentes áreas, así como docentes, de tal forma de que cuando
estaba listo todo el asunto de planes y programas, materiales y recursos, se implementó toda completa. Y si analizamos un poco el caso de México, se implementó educación preescolar, luego primero y segundo de primaria junto con quinto y sexto, dejando como sándwich tercero y cuarto. Y entonces cuando iban a egresar los niños de sexto de primaria, habría que implementar algo en secundaria. Y entonces implementó la reforma en primero de secundaria. Y luego a nivel paralelo en media superior. Y quedaban varios huecos ahí pendientes. Siempre se está parchando. Exacto, siempre. Y entonces ese también sigue siendo otro error, ¿no? O sea, hacer las cosas un poco, pues, como diríamos los mexicanos, al aventón. ¿Y tú ves que es una cuestión de voluntad? Es una cuestión de política, definitivamente, porque creo que si se generaran los espacios de análisis y se tomaran en cuenta las opiniones de expertos de diferentes instituciones de educación superior e incluso incorporando las opiniones de maestros de educación básica, se podrían hacer buenos trabajos integrales. A mediados de año se retomaron en el portal de la SEP las opiniones y los foros de discusión que generaron específicamente críticas sobre la reforma educativa, y la SEP dijo que los iba a tomar en cuenta, pero hasta hoy día no hemos visto qué ha pasado con estos comentarios que se hicieron en este foro. Es decir, a través de la página de la SEP, los expertos, los foros que emitían algún comentario, allí colocamos ciertas opiniones, pero no se ha visto qué ha pasado con ellos. Entonces, creo que si hubiera realmente una política que quisiera trascender, independientemente del partido o de quien esté en el poder, tendría que tener esta flexibilidad y esta apertura a hacer una reforma más consciente, integral, detenida, aunque tarde en implementarse, pero que realmente sea consciente de lo que va a pasar. Una de las tantas críticas que existe a la reforma educativa implementada en este sexenio es que centra el problema de toda la educación en los profesores. Sí, no sé si coincides con esta visión, y más allá del tema multifactorial de los problemas de la educación, ¿qué es lo que se debería de atender en primera instancia? Los profesores son un actor central, pero no el único. Aún existen en el país escuelas en zonas rurales carentes de baño, techo, pizarrones, maestros, porque aún hay maestros que atienden salones multigrado. Entonces, estas también tienen que ser necesidades atendidas en paralelo. Bien se pide que la evaluación del profesor, sí es importante evaluar al maestro, y muchos sectores del gremio docente no están en contra de su evaluación, pero sí que sea una evaluación contextualizada. Pensar en exámenes homologados a nivel nacional, pues es un grave error, tan grave como los libros de texto en general que proponen temáticas y ejemplos, también de igual forma, homologados, generalizados. Por darte un ejemplo, hay un libro de quinto o cuarto de primaria, no recuerdo, que trata el tema en educación cívica sobre el uso del semáforo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, trabajé algún tiempo en la Sierra Tarahumara, en donde no hay un semáforo. Uh-huh. Y pensar en ese como un tema central de educación cívica, pues es un grave error. Claro. No digo que no sea importante que los niños lo conozcan, porque además, dado el contexto de los chicos de Tarahumara, en ocasiones van con sus papás porque son jornaleros a Cuauhtémoc, a Chihuahua mismo, en la capital, y entonces tendrían que saber hacerlo. Uh-huh. Pero no como un tema central en donde no tienen estos recursos para hacerlo significativo, para que les dé sentido. Estamos hablando con el doctor Raúl Romero, experto en pedagogía. Raúl, ¿qué tanto de esta culpa la tienen los propios sindicatos, por ejemplo? ¿Qué tanto el problema es producto de la educación que se ha convertido en una especie de negocio, pues, más que realmente este fondo que debería ser el educar a los niños y jóvenes? Pues yo creo que también son copartícipes de este asunto, porque alguna vez platicando con algunos maestros del CENTE y de la coordinadora, allí había un serio debate entre ellos. Por un lado, el CENTE, el sindicato, decía que el gobierno estaba mal en su postura, y por otro lado, la coordinadora tenía claros ejemplos, particularmente en la sección de Michoacán, donde han implementado algunos libros de texto que ellos han desarrollado con buenos resultados, pero desafortunadamente no se han difundido estos resultados con estos materiales, y entonces se culpa a todos por igual o se critica a todos y se evalúa con la misma vara, cuando sin embargo habría que dar cuenta de estos resultados, y que los maestros del sindicato también, algunos son muy buenos y tampoco se difunde lo que hacen. Entonces, por un lado, ellos tendrían que dar cuenta de lo que está siendo eficiente, de lo que están utilizando, de los recursos, de los resultados que están obteniendo. Y por otro lado, decía algún profesor que tendrían que hacer una huelga como lo hacen los japoneses, trabajando más
y manifestándose, diciendo que están inconformes con, pero que están ofreciendo resultados. Y pues para desgracia de algunos maestros son juzgados todos a partir de los plantones que hacen muchos de ellos, los cierres en carreteras, etcétera. Y la gran crítica de la sociedad es, pues mejor vete a tu salón a dar clase. Pero por otro lado también habría que ver que la sociedad tiene que visibilizar lo que te mencionaba hace un rato, que hay sectores en donde todavía están carentes de elementos básicos y fundamentales para desarrollar un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. De tal forma que entonces tanto docentes como la política tendríamos que trabajar de la mano, y especialistas, ¿no? Yo estoy ubicado en educación superior en una institución privada, pero creo que el análisis y el trabajo con ellos ha sido importante. Los diálogos que se han establecido con estos sectores del gremio han posibilitado también hacer visible lo que ellos dicen, que sean escuchados, porque en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México la doctora Mercedes Ruiz tiene un acercamiento muy importante con algunos sectores de Michoacán y de Guerrero, y entonces ellos precisamente han comentado esto, que también quieren ser evaluados, quieren trabajar, pero que entonces también el Estado dé cuenta de lo que está pasando. Y allí sí hay una política nacional fuerte en el asunto de no hacer visible lo que no está en la política nacional. Y entonces, pues, ¿qué pasa con estos buenos resultados, con estos buenos trabajos? Como no son parte de la política nacional, no son visibles. Los mismos medios de comunicación, las televisoras privadas, no dan cuenta de ello. Y entonces sí dan cuenta de otros elementos, plantones, cierres, etcétera. Pues también tendríamos que equilibrar las noticias, ¿no? Y dar cuenta de los buenos resultados, de las buenas prácticas. Oye, entrando un poco a temas a lo mejor escabrosos, vemos hoy en día como, por ejemplo, ahora cualquier persona en el patio de su casa crea un kinder, un preescolar, una primaria, e inclusive universidades, ¿no? ¿La educación se ha convertido en un negocio? Sí, es un negocio, pero mucho tiene que ver con una política nacional, precisamente con el asunto de la cobertura. El gobierno no alcanza a cubrir realmente la demanda poblacional a partir de las instituciones o de la estructura que ya tiene, ¿no? Y entonces, como hay una necesidad de cobertura, la política de apertura de escuelas, de reglamentos se flexibilizó. Y precisamente pasa lo que dices. Alguien monta en su casa, un jardín de niños con infraestructura mínima. Un salón, un patio muy pequeño y escaleras cubiertas o protegidas. Cuando tendríamos que pensar que un niño, un joven, un adolescente y un adulto, incluso en la universidad, tendría que estar desarrollándose y formándose integralmente, en mente, cuerpo y espíritu, si lo queremos ver a lo mejor muy idealista. Y esto quiere decir que haya espacios culturales, recreativos, deportivos y de disciplina en una institución escolar. Y pensar que una universidad que surge en una casa tiene todos estos espacios, pues vemos que no es así. Y esto tiene que ver con la necesidad de la cobertura. Y entonces por ahí se flexibilizaron las normas, que no tendría que haber pasado. Más bien tendríamos que exigirle al gobierno como sociedad que las escuelas que surgen realmente tengan espacios integrales de formación, que tengan un buen auditorio, que tengan un buen patio de recreo y de formación de educación física, que tengan espacios recreativos y que los salones sean realmente adecuados y no mínimos de espacio. Regresando un poco al tema del profesor, del maestro, el asunto de que hoy en día no necesariamente tienes que formarte como docente para dar clases, ¿ayuda, perjudica, en tu opinión? Yo creo que hay como posturas extremas. Por un lado, es bueno tener una diversidad de disciplinas, pero sí hay que estar conscientes de que en algunos niveles, específicamente en educación básica, sí se requiere de cierta formación pedagógica y psicológica para la atención de los niños, porque hay que conocer las características biológicas y cognitivas del niño, de tal forma que podamos realmente atenderlo, de tal forma que la política que acaban de anunciar la Secretaría de Educación Pública sobre maestros de inglés, pues realmente yo creo que le falta ahí un toque de este asunto pedagógico, porque la característica es que sean bilingües o incluso nativos del inglés. Pero ¿qué pasa con la parte cognitiva, con la parte de planeación, de desarrollo de una clase, de evaluación de aprendizajes? Alguien podrá ser muy bueno en inglés, pero a lo mejor no tiene la estrategia para enseñarlo, a lo mejor no tiene la capacidad por formación de conocer las características del niño con el cual va a interactuar. Y entonces esto puede repercutir en procesos no idóneos de aprendizaje. Oye, ¿pero las escuelas normales están rebasadas? Yo creo que más que rebasadas, habría que pensar, y ellos lo han planteado, los normalistas, en una actualización, pero yo creo que la gran demanda de las escuelas normales es que sean tomados en cuenta ellos, alumnos, maestros y gestores académicos, en este proceso de actualización.
porque creo que tendríamos o sería un grave error que desde afuera alguien llegara o llegáramos a decirles qué es lo que hay que hacer, porque hay que reconocer que el normalismo en México tiene una gran historia y una gran tradición desde que se fundan las normales en México, ¿no? Entonces, claro, sí es importante. Y otro punto, aprovechando lo que acabas de mencionar, las escuelas normales rurales tienen que ser recuperadas, porque además un gran acierto de estas escuelas es que son formados los estudiantes para atender comunidades rurales y específicamente de pueblos originarios, que a diferencia de las normales urbanas, pues no lo atienden, no tienen esta formación. Pero cuando hablas de recuperarse, ¿quiere decir que están en vías de extinción, que ha habido un decrecimiento de las mismas? Ha habido un decrecimiento. Hace 10 años había al menos 3 normales más que hoy. Y esto se hizo muy visible a partir del asunto de los 43 de Ayotzinapa, porque hizo que volteáramos a ver las escuelas normales rurales. La Escuela Normal Isidro Burgos al menos ha tenido gran trascendencia en la formación de profesores que han hecho mucho en sus comunidades, y algunos incluso se han movido a las ciudades, como puede ser Ciudad de México, y entonces bueno, realmente vale la pena recuperarlos, y el presupuesto ha sido recortado para estas instituciones. El caso de la normal en Chiapas, donde los alumnos también tienen la posibilidad de dormir allí por dormitorios que la normal proporciona, pero no ha sido posible porque se les recortó el presupuesto. Claro. Entonces sí sería importante retomarlo, el punto por ahí. Oye, por ejemplo, aquí en la región Laguna, lo personal yo siempre he dicho que hay una saturación de universidades, ya cambiando un poco, pasándonos del tema de las normales rurales al tema de universidades, una saturación de instituciones a nivel universitario, ¿no? Estamos hablando que existe a nivel región Laguna arriba de 30, 35, quizás 40 universidades para una población de 1 millón de habitantes. Todo esto tiene que ver con temas de planeación, quizá de temas de vinculación con campos laborales, que parecía que no existe entre universidades y el mismo nivel o el mismo campo empresarial. ¿Tú percibes esta sobresaturación, esta sobreoferta de instituciones en algunas regiones del país? Sí, yo creo que en las grandes urbes está pasando lo mismo. En Ciudad de México no somos la excepción. Hay, por darte un ejemplo, en la zona centro-sur, alrededor de 5 planteles de una universidad, pero una universidad que justo tiene estas características que acabamos de mencionar: patios reducidos, bibliotecas muy pequeñas y una oferta de pocas licenciaturas. Lo único que hacen es distribuirla en diferentes campus. Uh-huh. Entonces, en realidad, se está cubriendo la demanda poblacional, pero la pregunta es: ¿qué tanto estamos cubriendo las necesidades sociales y de formación integral del sujeto? Algo que platicábamos ayer con los profesores. Habría que pensar que específicamente lo que planteamos ayer, la Ibero, Torreón y todo el SUG, se plantea para este asunto del 2030 una planeación que realmente corresponda a la formación integral del sujeto. Es decir, que le permita tener empleabilidad, generar empleos y una movilidad académica y social en cualquier momento. No solamente responder a las demandas de hoy día. Y afortunadamente creo, algunas otras instituciones como las que mencionas que están surgiendo, que tal parecen hongos, ¿no? Levantamos la piedra y de repente ya hay tantas. No están fijándose en esto, están solamente resolviendo la demanda del momento. Entonces, ¿focalizas otras regiones? Digo, yo te mencioné la Laguna en México. Ciudad de México está pasando, un poco en Veracruz empieza a pasar también. En la parte del Istmo, en Oaxaca, Veracruz, también empiezan a surgir como muchas universidades pequeñas que están resolviendo el asunto del momento. Uh-huh. Que hay una demanda sobre ingenieros agrónomos. Pues vamos a impartir la licenciatura. Pero ¿qué va a pasar con esos ingenieros agrónomos en 10 años? Va a estar saturado el campo porque es la licenciatura que más se va a ofrecer. Uh-huh. Entonces creo que en este sentido tenemos una ventaja en las universidades del sistema, ¿no? Uh-huh. Que sí estamos como pensando al menos en planeación más a futuro y no solamente lo que en el momento nos demandan. Bien, pues nos quedan pocos minutos. Estamos platicando con el doctor Raúl Romero, pues experto en pedagogía, y para entrar ya prácticamente para concluir, Raúl, este tema, para entrar en temas de pedagogía, seguramente, o no sé, a lo mejor lo estoy lanzando muy, muy al aire, pero no existe fórmula para realmente enseñar a los niños, a los jóvenes, a gente ya que esté a un nivel de licenciatura. Y lo digo porque, por ejemplo, en Finlandia, pues se habla de que la pedagogía es un poco más libre, ¿no? Y estamos hablando de que Finlandia es, al menos en cifras, el país número 1 a nivel educativo en el mundo. ¿Qué recomendaciones pedagógicas pudieran existir? Hacerte la pregunta, ¿existe una fórmula como tal? Bueno, una fórmula como tal no.
Y el asunto de Finlandia siempre es como un ejemplo, un ideal de llegar. Pero habría que tomar en cuenta que Finlandia tiene resuelto el asunto de deuda externa, de seguridad social, de servicios médicos, de transporte, de los horarios laborales. Allá sí es una exigencia que se trabajen de 7 a 8 horas para pasar mayor tiempo con la familia y la sociedad. Y en México sabemos que eso no pasa. Uh-huh. Incluso hay personas que tienen que trabajar horas extras para al menos tener un ingreso económico que permita subsistir, no vivir. Y entonces estos son elementos que habría que cuidar, pues de ir resolviendo poco a poco. Tampoco lo vamos a atender de un día para otro, porque sabemos que tenemos en México muchas décadas de crisis y de estas cuestiones, ¿no? Por diferentes asuntos políticos, ¿no? Pero habría que tener en cuenta que si atendemos la cuestión social, la cuestión familiar, la cuestión económica, pues realmente nos podemos aventurar a buscar lo educativo, ¿no? En Finlandia y en Estados Unidos, por ejemplo, los profesores son profesiones que tienen muy buenos salarios. Y en México no pasa así. Hay profesores que tienen que dobletear turno. Están en la mañana y corren a la escuela en la tarde. Y además todavía se llevan un chorro de trabajo a casa y en todos los niveles, ¿no? Claro. Y entonces eso tiene que ver porque pues, hay que buscar el subsidio familiar. Uh-huh. Y entonces hay que cubrir estos aspectos. Pero dentro de la práctica docente, digamos, como pues no una receta, pero sí como una recomendación, sería como atender a una buena planeación que responda a las necesidades locales, nacionales e incluso internacionales. Por otro lado, la ejecución de la práctica tiene que tener cuidado de tener atención a las características sociales, cognitivas y psicológicas de las personas con las cuales estamos interactuando. De tal forma de que nos vamos a dar cuenta que cada sujeto en cada región tiene características propias. Y entonces no podemos enseñar lo mismo de la misma forma en todo el país. Claro. Podemos pensar en que los temas pueden ser comunes, pero el cómo es lo que tenemos que cuidar en cada región, en cada localidad. Y la forma de evaluar, tenemos que pensar que sí dé cuenta de los aprendizajes que el sujeto está aplicando y no las evaluaciones tradicionales, en donde incluso todos lo hemos hecho, hasta tú creo como estudiante, ¿no? Un día antes estamos macheteándole para el examen porque más o menos sabemos lo que nos va a preguntar el maestro y cómo espera él que respondamos. Y entonces hacemos el examen y a lo mejor al día siguiente o a la semana poco realmente recordamos de lo que se nos preguntó. Claro. Entonces, si buscamos formas de evaluación que den sentido a la aplicación del conocimiento, los estudiantes mismos vamos a terminar apropiándonos mucho más del conocimiento a través de las aplicaciones. Entonces son como algunas recomendaciones. ¿Hay por ahí algún tipo de pedagogía, de práctica docente nueva que esté ahí como que surgiendo, que nos quieras compartir? Pues más que surgiendo, se están retomando algunos elementos que tienen que ver con las dimensiones afectivas dentro del aula y prácticas significativas. Es decir, estamos analizando mucho el asunto del profesor en el aula, que sigue siendo un agente importante, pero sobre todo cómo se involucra y cómo hace que se involucren los estudiantes en el proceso. Cómo lograr incentivar al estudiante para que sea parte más que activa en actores centrales en el proceso y no receptores, porque también se cae en el error de que si es un buen profesor que expone bien, el estudiante va a aprender. Y pues no. Ahí tiene que haber una vinculación y un involucramiento de ambas partes. Por lo tanto, el asunto de las dimensiones afectivas, las competencias siguen vigentes, pero hay que tomar en cuenta sus componentes. El asunto de los conocimientos, habilidades y actitudes, que son cosas que hay que enseñar. Y las habilidades y actitudes tienen que ser cosas trascendentales y transversales en la enseñanza. Y no vamos a destinar 5 minutos a los valores. Pues no, porque los valores no se enseñan ni se aprenden de esa forma. Entonces creo que son como algunas de las cosas que se están retomando en el análisis y en investigaciones que tienen que ver con prácticas educativas. Hay otros que tienen que ver con el uso específico de algunos recursos, con técnicas o estrategias muy particulares de algunas tecnologías, pero al final son recursos, son didácticas específicas que si un buen docente se prepara en la planeación, conducción y evaluación, podrá buscar esas y otras técnicas para aplicarlas. Pues bien, llegamos prácticamente ya al final de esta emisión de Cara a Cara. Estuvimos con el doctor Raúl Romero. Raúl, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pues muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Gracias a Juancho en los controles, la producción de Beto Rubio. Yo soy Paco Rodríguez. Esto fue Cara a Cara. Nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.